Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo programa, este nuevo espacio que tenemos semanalmente de estudio bíblico, en el que estamos viendo y hablando sobre la armadura de la fe en el creyente. Ya estamos en nuestra lección 23. Estamos hablando acerca de la fe, el escudo espiritual de la fe. Hoy tenemos con nosotros a un invitado de lujo, ya lo estáis pudiendo ver ahí. Se trata de Félix de la Morena, nuestro hermano y amigo. Félix, bienvenido, gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Manuel, pues muchas gracias por tu calurosa bienvenida y presentación. Y bueno, como te estaba comentando antes, pues con un poquito de alergia, Ujú. pero gracias a Dios pudiendo hacer este programa que la verdad me hacía mucha ilusión Muy bien, poder realizarlo, en este caso contigo. muy bien, muy bien. De momento lo vamos contando con las alergias, ¿eh? Lo vamos contando, sí. Muy bien, pues Félix, como decía, estamos hablando acerca del escudo espiritual de la fe. Estamos viendo cosas magníficas acerca de esta parte de la armadura del creyente, que es la fe. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la fe justificadora y cómo ésta tiene preeminencia sobre todas las demás virtudes del creyente, ¿no? Y vimos también que la fe es una armadura de armaduras porque cubre y protege el resto de los elementos de la armadura de la fe. Es por esto que el apóstol Pablo usa la frase sobre todo para referirse al cuidado que debemos tener de la fe, porque bueno, en esta frase él está mostrando precisamente eso, ¿no? La preeminencia de la fe sobre el resto de las virtudes. Así que tenemos que cuidar mucho nuestra fe, ¿no? Ahora, una vez que hemos entendido todo esto y para entrar ya en en los temas que vamos a tratar hoy, una vez que hemos entendido todo esto, hoy queremos hablar de la preeminencia de la fe, seguir hablando de ello, pero profundizando, ¿no? Profundizando en ello. Y para ello te lanzamos, Félix, la primera pregunta, ¿no? Que es una pregunta que yo creo que es importante. Además de todo lo dicho sobre el tema, ¿por qué tiene la fe esta preeminencia sobre las demás virtudes? ¿Qué podemos añadir a lo que ya hemos dicho y hemos explicado sobre este asunto? Bueno, pues podemos añadir tres cuestiones más acerca de por qué la fe tiene esta preeminencia sobre las demás virtudes. Y Ajá. la primera es que Dios busca fe. Ajá. Dios es algo que vemos muy a menudo a lo largo de los evangelios y es algo que a Dios especialmente le impresiona, el hallar fe, el encontrar fe. Y no hay una cosa que demuestre más importancia como la frecuencia con la que preguntamos o nos interesamos por alguien o por algo. Ajá. Y vemos ejemplos en la palabra. Vemos a José en Egipto, una vez que ya se reconcilia con sus hermanos, eh, él pregunta de manera como muy interesada por su padre. Pero ¿cómo sigue vuestro padre? ¿Cómo está nuestro padre? ¿Por qué? Porque había un especial interés, porque había un especial amor, en este caso, por la persona de Jacob. Ujú. Eh, el mismo Dios, como he dicho, muestra un interés especial. Cristo lo refleja en los evangelios cuando enuncia esta frase, ¿no? Cuando emite esta frase, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ajá. Fíjate, es una pregunta Y ahí vemos la trascendental. importancia. Una pregunta trascendental la que Jesús plantea ahí, ¿eh? Correcto. Es decir, Dios, en este caso a través de las palabras de Cristo, remarca el hecho de tener fe, de que haya fe. Y un ejemplo, como muchos otros, ¿no?, que hay en los evangelios, lo vemos en Juan capítulo 9 sobre el ciego que Ajá. estaba al lado del estanque del Siloé. Sí. Fíjate si el pasaje es relevante, que ocupa todo un capítulo, ese Ajá. episodio. El capítulo 9 entero relata este episodio del ciego de nacimiento. Sabemos que Jesús, además era un día de reposo, Jesús Ujú. escupe en el suelo, hace lodo, se lo impregna en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque. Ajá. Y en principio deja ahí al ciego, que una vez que se lava recupera la vista. Ajá. Eso genera tal tumulto, tal revuelo, que es llamado delante de las autoridades religiosas, lo interrogan, lo intentan desacreditar, vamos, no llegan a matarlo de puro milagro. Ujú. Y parece que esto se acaba ahí, pero al final del mismo capítulo Jesús vuelve a encontrarse con este ciego, Ajá. con el que era ciego.
Y Jesús le pregunta, dice, oye, tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Tú crees en el Mesías? Y le dice, pues realmente no sé quién es, muéstramelo. Dice, pues es el que te está hablando. Y dice que en ese momento él creyó y le adoró. O sea, Jesús vemos el énfasis que le da tan importante a la fe. No solamente a que hizo un milagro, no solamente, incluso a que este ciego habló bien de Jesús delante de las autoridades. Ajá. Dijo, oye, yo creo que es profeta. Nadie puede hacer las obras que hace este si no viene de parte de Dios. Jesús no se conforma con un buen reporte de parte de la gente, sino Jesús realmente quiere ver la fe que hay en él, en este caso en la vida de esta persona, que recibió una transformación, en este caso por la vista. Entonces vemos que la importancia de la fe, por qué Dios busca la fe, es porque redunda para su gloria y también para un beneficio nuestro. Ese sería el primer punto. El segundo es el favor o el privilegio que se le da a la fe en la Escritura. Y por encima de otras virtudes, Dios realza la fe. Y un ejemplo vívido lo tenemos en Hebreos capítulo 11. Es el famoso capítulo de la fe. Ajá. Y aunque también en ese capítulo vemos virtudes en acción, la obediencia, la humildad, la valentía, pero todas ellas vienen acompañadas por la fe. De hecho, es por la fe Noé construyó un arca. Por la fe Abraham ofreció a su hijo. Y así va viendo todos y cada uno de los ejemplos Sí, que vienen. ahí vemos muy claramente cómo la fe es algo que tiene preeminencia sobre el resto, ¿no? Es esa Sí, sí. armadura de la armadura, ¿no? Que protege todas las demás virtudes del creyente. Efectivamente, es un ejemplo muy bueno para ver eso, ¿no? La preeminencia que tiene la fe sobre el resto. Sí. Y me encanta esta frase, dice, porque todos esos logros tan notables logrados por estos hombres de Dios se llevaron a cabo o se consiguieron bajo el gobierno de la fe. Amén. Esa frase me encanta, ¿no? Que es la fe, el capitán, dice, de los dones, ¿no? De las virtudes. Y otro ejemplo en el Evangelio lo vemos en el caso del centurión, que tenía un siervo pues, que estaba a punto de morir. Lo vemos en Mateo capítulo 8. Sí. Y vemos un hombre, primero podemos ver virtudes en la acción de este hombre que ni siquiera era creyente. Pero vemos que tenía un amor, una simpatía por su siervo, que estaba gravemente enfermo. Vemos también que era un hombre humilde. Estamos hablando de un centurión. No estamos hablando de cualquier soldado raso romano, sino un centurión que tenía hombres a su cargo, que era un hombre que sabía ejercer autoridad y fue capaz de someterse a la autoridad de Jesús. Ajá. Diciendo, mira, maestro, yo sé, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado. O sea, él se somete a la autoridad de Jesús. Bueno, por encima de todas estas cosas, Jesús no se admira por eso, por la humildad, por el amor, por todas estas virtudes que, vamos, son maravillosas, sino lo que a Jesús realmente le llama la atención es la fe. La fe de este centurión. Jesús dice, no he hallado tanta fe como la de este centurión ni siquiera en Israel. Entonces, vemos que por encima de todas esas virtudes, la fe es la que tiene ese favor, ese privilegio. Perdón. Y luego vemos, en último lugar, la importancia de las obras. Nada, toma tu tiempo, no te preocupes. Estos son asuntos de lo que estamos hablando, La importancia de las obras de la fe. La semana pasada estuvimos viendo que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, esa fe que nos vale para justificación no es una fe estática, sino que también se va a manifestar, en este caso, para apropiarnos de la justicia perfecta de Cristo. Es decir, para vivir una vida santa, una vida agradable, que se va a traducir en una fe, en una conducta y en una manera de actuar, en este caso, que agrada a Dios. Es decir, la fe que nosotros recibimos es una fe real y práctica que se tiene que manifestar. Muy bien, muy bien. Muy bien. Volviendo al asunto de la fe y de la justificación, Félix,
del que nos estás hablando, surge entonces la pregunta de ¿por qué optar por la fe en lugar de otra virtud para completar ese acto de justificación? Y aunque claro, todo lo que tú ya nos has dicho, pues sí que nos avanza un poco, pero profundízanos un poco más, por favor, en por qué optar por la fe en lugar de por otra virtud para completar ese acto de justificación del cual nos estás hablando. Muy bien, vamos a ver dos razones, pero antes de Ajá. todo esto tenemos que decir que Cristo y la fe son como parientes inseparables. Así es. Cristo es como el tesoro Ujú, precioso de parte de Dios, pero la fe es la mano que lo recibe. ujú, Cristo sería también como ese manto de justicia y la fe es la mano que nos viste con ese manto de justicia. ajá. Y las dos razones que tenemos para entender por qué Dios opta por la fe a la hora de completar el acto de la justificación, el primero es que ninguna virtud aparte de la fe es tan apta para este fin. Ajá. Porque, fíjate, Manuel, Ujú, la fe tiene una actitud peculiar, y es que en la hora de la justificación, y es que somos justificados no por darle algo a Dios, ajá. sino por recibir algo de Dios, en este caso por la Qué obra de bueno, Cristo Jesús. qué bueno, sí señor, así es. Entonces, la fe es la única virtud que recibe y por tanto la única apta para la justificación, es decir, está libre de toda sospecha, Ajá. porque solo se limita a recibir. Ese sería un punto. Y el segundo es que no hay una virtud a la cual Dios le pudiera confiar, pues, tal, o confiarle tal honor y al mismo tiempo confiar en ella, Ajá. como la fe. Ya que Dios, porque claro, Dios se ha asegurado de no compartir su gloria con nadie Ujú. y que nadie reciba exaltación en la salvación misma del ser humano. De hecho, Pablo es muy claro, la palabra es muy clara. Sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Sí. Y entonces vemos que la fe para la justificación destruye o elimina toda pretensión de colaboración con el Ah, acto de la justificación. Es ujú. decir, la fe en la justificación se asegura de salvaguardar la gloria de Dios. En este caso, la gloria de la libre gracia de Dios. Ujú. Dice así Romanos 3:27, dice, hablando de la justificación, Sí. dice, ¿dónde está pues la jactancia? Dice Pablo, queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por, las, por la de las obras? Dice, no, sino por la ley de la fe. Es decir, esto corta de raíz todo pensamiento de autoexaltación. Ajá. Entonces, la fe es la única que cumple este requisito para que Dios pueda confiar, en este caso, que la justificación se lleva a cabo de esta manera, sabiendo que no va a haber ni siquiera un atisbo de autoexaltación, de vanagloria, etcétera, etcétera, por parte del ser humano. Entonces, Ajá. la fe tiene como dos manos. Por uno, arranca, dice, su propia justicia y la echa lejos, en este caso la del ser humano, y por otro lado, reviste al ser humano con la justicia de Cristo para tapar las vergüenzas del alma, en este caso nuestra, ¿no? Ajá. Muy bien, muy bien. Buenísimo lo que nos acabas de explicar. Y bueno, muy, muy claro, ¿no? Muy claro al respecto. Una nueva pregunta surge entonces, pues claro, estamos hablando de cómo la fe está por encima, tiene preeminencia sobre las demás virtudes. Y claro, esto nos puede llevar a pensar que entonces la fe pues puede tener cierta influencia también sobre las demás virtudes. Entonces la pregunta sería, ¿cómo influye la fe en esas virtudes, en las demás virtudes del creyente? Pues vamos a ver 5 maneras en que la fe influye en las demás virtudes. De Ajá. hecho, nos vamos a dar cuenta que la fe es como el motor, es el eje sobre el cual las demás virtudes van a girar. Y Ujú. la primera manera en que la fe influye en las demás virtudes es que la fe da trabajo a las demás virtudes. Ajá. Por poner un símil, sería como un mercader de telas Sí. o de lana que Ujú. proporciona el material a los tejedores. Sí. Si el mercader no proporciona el material,
pues Ujú. los que tejen no pueden trabajar. Eso Claro, es sí, indudable. sí. Entonces, Ujú, la fe ejerce esa misma función. ujú. Es como la materia prima que hace que las demás virtudes se pongan en funcionamiento. Fíjate un ejemplo muy bueno. En, lo vemos en Jonás 3:5, cuando habla del arrepentimiento de Nínive. Sí. Dice la escritura en Jonás 3:5, dice, y los hombres de Nínive, cuando escucharon el mensaje de Jonás, dice, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Ajá. ¿Y qué fue lo primero que pasó? Escucharon, Sí. creyeron Sí. y la fe produjo arrepentimiento. Ajá. Esta es la manera en que trabaja la fe, en este caso. Ujú. Proporcionó una materia prima que fue el que se pudieran arrepentir, que se Claro. generase arrepentimiento en el corazón, en este caso de los habitantes de Nínive. Esa sería Ujú. la primera manera en que trabaja. La segunda es que la fe ayuda a las demás virtudes a recibir fuerza de Cristo. Es decir, Ajá. la fe no solamente es un instrumento para recibir la justicia de Cristo, nuestra justificación, Sí. sino también es el gran instrumento para obtener la santificación Ujú. del creyente. Y un ejemplo también muy claro de esto, eh, lo vemos en Lucas 17, cuando, en los primeros versículos, cuando Jesús está hablando acerca del perdón. Sí. Los discípulos le preguntan, pero ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y Ajá. Jesús le dice, mira, si tu hermano pecare 7 veces al día contra ti y volviera arrepentido, dice, pues 7 veces que le tienes que perdonar, Claro. ¿no? Ujú. Y fíjate, hay una frase que dicen los discípulos en el versículo 5, responden una frase que parece como fuera de lugar. Ujú. Y dicen los discípulos, aumentanos la fe. Ajá. Pero ¿qué tiene que ver esto, no? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues porque veían que era un imposible. Ujú. Por sus propias fuerzas, por sus propios esfuerzos, era imposible poder perdonar Claro. al hermano. Entonces ellos entendieron muy bien que si tenían fe, en este Ujú. caso de parte de Dios, que si la fe trabajaba en ellos, entonces sí podían perdonar, sí podían ejecutar en este caso el perdón sobre su hermano las veces que hiciera falta. Ya no había Claro. ningún tipo de limitación, ¿no? Entonces me gusta esto porque la fe vemos que activa todas estas cosas, porque la fe sin duda nos muestra a Cristo, muestra su ejemplo, nos inspira y claro, eso despierta en nosotros el querer hacer las obras que Cristo hizo, Amén. pero vienen por la fe, ¿no? Así Ajá. que es más sencillo que por los esfuerzos humanos. Luego, la tercera manera es que la fe defiende al cristiano en el ejercicio de todas las virtudes. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 11:20. Tú por la fe estás en pie. Ajá. Ahora, si la fe cae, Ujú. caen el resto de las virtudes. O Así sea, es. es Es- matemático. O Así sea, si es. el soldado pierde el escudo, Ujú. está perdido. Claro. Claro, queda sin ninguna protección, Totalmente. queda sin ningún recurso para su defensa, ¿no? Correcto. Y como hemos visto, es que el escudo de la fe es precisamente, es llamado eh, un protector de todo lo demás, porque su función es la de protegernos y producir estas cosas que tú nos estás diciendo. Así que efectivamente, si el escudo cae, ya no queda ningún recurso, Sí. ninguna protección, ¿no? Sí, ya puedes ser muy valiente, ya puedes ser muy diestro con la espada, Ujú. pero en cuanto te venga la lluvia de flechas, Claro, como no te das un escudo, claro. indudablemente te van a alcanzar. Sí, sí, Te van absolutamente. a alcanzar. Entonces esto Ujú. me gustó mucho, ¿no? Porque dice, tú por la fe estás en pie. Y Amén. eso hace sostener al resto de las virtudes. Ujú. Luego, solo la fe gana aceptación, es la cuarta manera, ante Dios para todas las virtudes y sus obras. Es Ujú. decir, todo lo que hagamos para el Señor, toda obra que hagamos para el Señor, si no está acompañada por la fe, Claro, es en vano. O sea, claro, literalmente sea como un trapo de inmundicia. por eso dice la palabra que todo lo que no proviene de fe es pecado, ¿no? Es considerado como pecado. Correcto. Sí, Es la razón de ese versículo. Ujú. sí. Y el propio apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2:5, dice, nosotros ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ujú. O sea, los sacrificios que agradan a Dios
son los que realmente vienen con la motivación de una vida apasionada por Cristo, transformada por Cristo y que solo busca la gloria de Cristo. Claro. De hecho, el apóstol Pablo en otros pasajes dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, hacedlo para la gloria del Señor. Entonces, nuestras obras, nuestros esfuerzos para el Señor solamente son aceptables delante de Él cuando van acompañados de una fe verdadera. Que Así siempre, es. como digo, la fe verdadera siempre va a buscar la gloria de Dios. Bien, Siempre. bien. Ujú, Ya lo hemos dicho antes. Por eso Dios depositó esa confianza en la fe, ujú. porque sabe que la fe no va a autoexaltarse ni va a vanagloriarse. Entonces esto es muy Ajá. importante. Muy bien, Y muy la bien. quinta manera es que la fe conforta y promueve el gozo en el creyente. Nuevamente uso la Ujú. palabra. El apóstol Pablo dice en Romanos 15:13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cuándo viene el gozo? ¿Cuándo viene la paz? Cuando creemos, cuando ponemos fe. Gozo y paz en el creer, ¿eh? Fíjate, es Correcto. muy Y importante. luego el apóstol Pedro sigue redundando en esta idea. En 1 Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ujú. Nuevamente, el énfasis es creer, Ajá. creer. Entonces, Bien. cuando yo lo decía unos domingos atrás o el domingo pasado, es que la fe no es algo irracional. Ujú. O sea, cuando tú entiendes lo que es la fe, que la fe está basada en hechos, que la fe está basada en lo que, en quién es una persona y lo que ha hecho, Claro. entonces te puedes gozar, Ujú. entonces te puedes alegrar, entonces te puedes sostener, porque Ujú. sabes en quién estás creyendo, Claro. sabes Claro. para quién estás trabajando. Entonces sí puede haber un verdadero gozo, una verdadera alegría. Si no, la Claro. fe es vana, es ciega, es Ujú. inútil. Pero la verdadera fe, Manuel, es que de verdad está basada en hechos tan irrefutables, en la personalidad de una persona tan maravillosa, tan Ujú. perfecta, que Sí. solo puede provocar estas cosas en nuestra vida. Así es, así es. Cuando nosotros somos capaces, como tú bien decías, de entender en quién hemos creído, es cuando podemos tener esa confianza, ¿no? Que al final la fe es confianza. Podemos tener esa confianza en el Señor, podemos tener esa confianza en su palabra, en sus promesas, en sus mandamientos, en sus preceptos, en sus principios, y de ahí viene la fe. Y como tú decías, no es algo irracional, sino todo lo contrario, ¿no? Se trata de poder racionalizar quién es la persona en quien estamos creyendo. Pues muy bien, muy bien. Mm. Bueno, pues yo creo que con lo que nos has dicho hemos entendido a la perfección eh, la razón de la preeminencia de la fe sobre las demás virtudes. Y ahora ya, bueno, pues llegando al final de nuestro estudio, porque por desgracia el tiempo apremia, pues me gustaría que nos pudieras responder a una cuestión, porque ya que estamos hablando de la fe, tenemos que hablar también de su antítesis o antitipo, o como lo quisiéramos llamar, ¿no? De su contrario, que sería la incredulidad. Lo contrario de la fe es incredulidad. Y si hablamos de la incredulidad, a mí la pregunta que me surge hacerte en estos momentos es, ¿por qué la incredulidad? Porque también entendemos que la incredulidad es preeminente sobre todos los pecados que cometemos, ¿no? De hecho, a la incredulidad se le llama la madre de todos los pecados, ¿no? Entonces, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la incredulidad es preeminente sobre todos los pecados? ¿Qué nos puedes decir de esto, Félix? Pues, como bien dices, lo mismo que hemos exaltado la fe como el príncipe, podríamos decir, de todas las virtudes, de Ujú. todos los dones, pues la incredulidad pasa exactamente lo mismo, pero en el campo contrario. Ajá. Y, y vemos que es el príncipe de los pecados. Tú has dicho la madre de todos los pecados. Pues es el Ujú. príncipe de todos los pecados porque hace pecado a todos los demás. O sea, contamina absolutamente todas las demás acciones o virtudes del ser humano. La incredulidad es un pecado que fomenta el pecado. O sea, te Ujú. lleva a pecar más. Claro, O sea, te claro. va sumiendo en una espiral de destrucción, de oscuridad, de tinieblas. O sea, no tiene fin, no tiene límite. Ujú. De hecho, el primer hálito venenoso que Eva recibió del tentador fue con que Dios ha dicho. La incredulidad Fue estaba ahí, la sí, sí. incredulidad.
poniendo en duda, en este caso, la palabra de Dios. Ahí la fe fue, pues, confrontada, fue sacudida y, en este caso, Eva sucumbió. Y vemos que desde ese mismo momento se quedó una puerta abierta a la incredulidad para todos los seres humanos. Vemos como incluso no solamente afectó a Eva, sino que esa misma incredulidad afectó a Adán. Y así vamos viendo en Génesis y a lo largo de toda la Escritura cómo esa incredulidad fue fomentando el pecado, como hemos dicho, al grado que se produce un primer homicidio entre dos hermanos. Y así hasta lo que vemos en nuestros días. Y es una puerta abierta por medio de la que Satanás todavía sigue obrando en el ser humano. Entonces vemos por ese lado este asunto. Luego, el diablo a través de la incredulidad pone una cortina, pone un velo. Llega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, él hace que todo aviso, que toda alarma de parte de Dios, de su disciplina, de su juicio, de su verdad, de la convicción de la ley, pues no surta ningún efecto en el corazón del incrédulo. O sea, ha conseguido que esa mentira cale y por lo tanto toda advertencia del cielo no tiene ningún efecto sobre el incrédulo. Está totalmente insensibilizado ante esta historia. No solamente ante las advertencias del juicio, de la disciplina, de la condenación de la ley, sino incluso del amor de Dios. O sea, ni siquiera el amor de Dios, el amor divino, es capaz de penetrar el corazón de incredulidad. Decía un ejemplo que es como las chispas que caen al agua, que caen al río, inmediatamente se apagan. Así pasa en el corazón de un incrédulo cuando incluso el tierno amor de Dios viene y toca su puerta, no es capaz a conmoverlo. Y nuevamente hacemos hincapié, el secreto de la fortaleza del pecado en la persona es la incredulidad. Ese es el secreto. Es más, fíjate, es el enemigo último a batir. O sea, es el último que se rinde. Es el más complicado. Es el más difícil de derrocar, de abatir. Es la incredulidad. De hecho, siempre, fíjate, aunque uno pueda vencer ciertos pecados en la vida de una persona, una persona pueda vencer ciertos pecados, pero siempre el diablo siempre encuentra un refugio en la incredulidad. Siempre va a intentar refugiarse en el corazón del ser humano a través de la incredulidad, aunque pueda mejorarse en otras virtudes, pero él siempre va a intentar que la incredulidad, esa puerta, siempre siga abierta, no siga siempre inexpugnable, lo podríamos decir así. Y luego otra evidencia importante en cuanto a la incredulidad es que lleva en sí una condena. Lleva en sí una condena. Lo mismo que leemos en Juan 3:18, que el que cree no es condenado. En ese mismo versículo dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Efectivamente. Lleva aparejada una condena, un juicio eterno, una maldición eterna. Ya es un preso, es un reo que está esperando simplemente su juicio y su sentencia. Y podemos concluir diciendo que no hay cárcel más cerrada que esa para los presos del diablo. O sea, es una cárcel de las más oscuras, de las más terribles, y es donde el diablo pues tiene, en este caso, a la mayor parte de las personas, de los cuales pues, nosotros también estuvimos antes de conocer al Señor. Estábamos en esas prisiones de incredulidad. Sí, efectivamente. Es que al final la incredulidad lo que hace es mantenerte en las tinieblas, ¿no? Es mantenerte en la oscuridad, es mantenerte preso en esa oscuridad, preso en esa falta de entendimiento, preso en esa falta de conocimiento que puede traer la libertad, la salvación y la vida eterna. La incredulidad, fíjate, mientras tú decías todo esto, pensaba yo, digo, fíjate, ¿no? El Señor nos ha dado el escudo de la fe como una herramienta con la cual defendernos de los dardos del maligno. Pues yo creo que podríamos decir que la incredulidad es el escudo del diablo con el cual protege al incrédulo de la palabra de Dios en este caso y del evangelio de salvación y de vida eterna. Pues muy bien, Félix, yo creo que ha sido extraordinario todo lo que nos has expuesto. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Nos has podido hoy hablar y aclarar mucho sobre tres cuestiones que nos muestran por qué la fe tiene preeminencia sobre las demás virtudes.
También nos has hablado por qué optar por la fe en lugar de por otra virtud para completar ese acto de la justificación del cual nos hablabas. También nos has hablado de cómo influye la fe en las demás virtudes. Y por último, en este último punto, nos has estado hablando de por qué la incredulidad es preeminente sobre los demás pecados. Nos ha quedado todo muy claro, ha sido de mucha bendición, de mucha luz, todo lo que nos has comentado y nos has traído, además con mucha claridad, con bien afinado, bien al corazón todo y a donde debe ir. Y te lo queremos agradecer, queremos agradecerte este tiempo, queremos agradecerte que nos hayas iluminado, que nos hayas incluso inspirado a buscar más la fe, a cuidar más la fe. Y te emplazamos a otro nuevo programa. Si tú estás dispuesto, nosotros te vamos a seguir emplazando para que puedas seguir compartiéndonos acerca de este tema que estamos tratando en estos momentos sobre la armadura de la fe del creyente. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Félix, por tu tiempo. Si quieres decir alguna cosa más antes de terminar. Pues nada, Manuel, que muchas gracias y por supuesto que estoy dispuesto Muy bien. a seguir interviniendo en estos programas que, como bien dices, espero que realmente ministren a nuestro corazón, que no sea simplemente un conocimiento, sino que realmente lo podamos aplicar y que sea de fruto y en este caso de provecho para nuestra Seguro que sí, seguimiento. seguro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, lo dicho, a todos vosotros, gracias, nos vemos en un próximo programa y ha sido una bendición poder estar con todos vosotros. Que el Señor os bendiga.